Amigos televidentes, las gracias por acompañarnos en una nueva entrega en su espacio de Análisis 13. Como de costumbre, siempre tenemos invitados especiales. Hoy trajimos a dos invitados especialistas en el tema de seguridad, ampliamente reconocidos por muchos de ustedes. Estamos hablando del señor Johan Vargas, al cual le damos las gracias, don Johan, por estar aquí, presidente de la Cámara Costarricense de Seguridad. Un placer para nosotros, don Alex, esta oportunidad que nos brindas para poder comunicarnos con el pueblo de Costa Rica, que sé que está ansioso del tema de seguridad, buscar soluciones que estamos esperando por el bien de nuestro país. Sin lugar a dudas. Y además de eso también a don César Tapia, ya ampliamente reconocido también, asesor en seguridad, igual de la Cámara Costarricense de Seguridad. Don César. Gracias. En realidad sí, el hecho de que nos tomaras en cuenta como Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad es importante porque es un grupo muy valioso dentro de lo que es la seguridad de un país, la seguridad privada. Así es que gracias por la invitación. Y sin lugar a dudas, es un músculo importante también para todo lo que viene específicamente y lo que ha estado haciendo el Ejecutivo últimamente en cuanto a ese tema. Para poder adentrarnos inclusive ya en esa materia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué análisis hacemos acerca de lo que hasta ahorita está planteando la presidenta Laura Fernández en cuanto a lo que son los temas de seguridad? Bueno, como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, creo que está haciendo un gran esfuerzo, ella en lo personal, para buscar entablar un diálogo que el país lo requiere. Es un diálogo que la sociedad lo requiere y es ponernos de acuerdo para tratar de mejorar y enfrentar una crisis que llevamos más de 20 años de que se vino sembrando y sembrando y sembrando este problema de la seguridad nacional. No se tomaron las medidas pertinentes en su momento, Alex, y hoy tenemos una sociedad enfermiza, tenemos una sociedad permisiva, tenemos leyes que están desfasadas totalmente y que vienen a generar una inseguridad ciudadana como nunca antes en la historia de Costa Rica la habíamos vivido. Por eso es necesario lo que está haciendo César, la presidenta, de generar reuniones cada lunes en el seno de la materia de seguridad con los altos mandos del Ministerio de Seguridad Pública. Alex, partamos de la palabra integración. Hace un mes estuvimos en Sao Paulo justamente compartiendo allá y aprendiendo de lo que es la organización contra el crimen organizado. Y muy bien lo hizo el alcalde de la ciudad de Sao Paulo, en donde integró la seguridad privada, la seguridad pública, la seguridad municipal. Entonces vimos un resultado muy interesante que un mes después estamos viendo un reflejo acá de una integración. Así es que la señora presidenta está dando los pasos correctos. Ahora, nos queda debiendo en el sentido de que pudo haber sido antes, bueno, pero se está haciendo ahora. Ese ritmo con el que ya empezó y que lleva apenas 2 lunes o 3 lunes de hacerlo, debe mantenerse en el tiempo. Es necesario para que esa integración realmente se consolide. Y sí, ese es el camino correcto, Alex. Pareciera, incluso caballeros, que las percepciones en cuanto a los delitos, ¿verdad?, son distintas. Me refiero a que están bajando las tasas de homicidios, ¿verdad? Están bajando los delitos menores, hablamos de robos, hablamos de hurto. Entonces esa percepción, esa sensación en la ciudadanía pareciera ser que está ahí, ¿verdad? Sin embargo, no se puede apartar del hecho de lo que significa ver cómo las organizaciones criminales siguen matándose entre ellos, pero dejando también víctimas colaterales. Alex, el delito lo que hace exclusivamente es transformarse. Y veámoslo en términos prácticos. Antes el estafador era el tipo que se robaba una chequera, se robaba las firmas de un banco, falsificaba el cheque, mandaba a un frenteador a cometer la estafa al banco, y esa era la forma en que se estafaba en nuestro país. Y así se sacaron millones de colones de instituciones públicas y privadas. La transformación del delito va a ser algo que viene mutando todos los días. El delincuente todos los días empieza a pensar cuál es la mejor oportunidad que tengo para hacerme el dinero más fácil. Hoy en día las estafas se hacen vía teléfono, desde la Reforma. Hay centros de llamadas exclusivamente dedicados a hacer estafas, y no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Entonces, la transformación de que bajen algunos delitos y aumenten otros
eso es histórico. Eso son como la montaña rusa, sube y baja. Lo podemos ver, por ejemplo, con el robo de vehículos. Tuvimos unos años muy tranquilos, muy manejables con el robo de vehículos y en los últimos 2 años viene ascendiendo la cantidad de vehículos robados. De acuerdo. Y no solo carros usados, sino que carros nuevos de alta gama, último modelo. Entonces podemos decir que esto es engañoso. Es percepción. Yo diría, Alex, que podríamos definirlo como una percepción ciudadana. A pesar de que los números sí señalan de que se ha bajado. Sí, pero baja en un sector y en otro aumenta. Entonces, si sacamos la media, al final vamos a llegar a una conclusión que lo que hizo fue que el delincuente que se dedicaba a robar la chequera hoy está llamando desde la reforma a cometer otro tipo de estafa. Cambió la modalidad. Cambió totalmente el modus operandi. Okay. Alex, pero yo quiero agregarle algo a eso, el tema de la percepción, porque cuando sucede el delito y vos ves en la estadística, decís, bueno, comparado con el año anterior, este mismo periodo bajó en un 3, 5 o 20%, pero la percepción de la gente sigue ahí por más tiempo. De acuerdo. Entonces la gente sigue sintiendo de que no se ha resuelto el problema. Numéricamente sí, pero la percepción sigue ahí, presente y a veces aumentando más. Porque como decía don Johan, ¿qué es lo que pasa? Al mutar el delito, ¿a quién le afectó? ¿A quién le afectó más? A la persona que le estafaron, va a decir, hey, no ha pasado nada, no me han resuelto nada. Y a la persona que se siente un poquito más segura al caminar en una calle, pues va a decir, bueno, algo. Pero la percepción, eso no se puede manejar así numéricamente. ¿Cómo ven ustedes las reuniones que está solicitando doña Laura con los diferentes poderes de la República? Hablamos de lo que ocurrió, por ejemplo, el viernes anterior, donde estuvieron reunidos el Poder Judicial, estuvieron reunidos el Poder Legislativo, los diputados estuvieron de acuerdo en que hay que hacer reformas de planteamiento, sin lugar a dudas, al Código Penal, que hay proyectos que vienen de ley que son necesarios también para poder cambiar, por ejemplo, el tema de la ejecución de la pena. Decía César, creo que va por buen camino, que debió haber sido antes, pero ahora, ¿verdad? Es lo que tenemos. Don Alex, es una realidad país. Y me parece excelente, porque te lo dije desde el inicio, la sociedad costarricense se lo merece y se le debe a la sociedad costarricense. Porque todas esas personas que salen a trabajar a las 4 de la mañana y que son asaltadas en la parada de buses, ellos esperan una respuesta de las autoridades de nuestro país. Me parece excelente. El asunto es que logremos amarrar las voluntades. Que todos se pongan de acuerdo. Y el precio político que hay que tomar, que hay que gastar cuando vamos a tomar esas medidas de seguridad. Y véalo usted, algo muy sencillo, le voy a dar un ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo estamos tratando de limitar el uso de la motocicleta a una sola persona? Y no se puede, porque alguien tiene que sacrificarse para mejorar la seguridad ciudadana. Entonces, como estadísticamente está que el 80% de los homicidios se hacen en motocicleta, no podemos ni siquiera controlar, porque no hay voluntad política. No, es que el gremio de los motorizados paralizan el país. No, en Colombia también lo paralizaron. Claro. Los mismos motociclistas lo paralizaron, pero hay que enfrentarlo, hay que tomar medidas. Cuando usted está en una guerra, usted trata de sobrevivir con lo que tiene a la mano, con lo que usted pueda ejecutar. Y creo que medidas como esta, de que los motociclistas en ciertos horarios, ciertas zonas, puede y se debe exigir que solo uno ande, para mí es una medida totalmente natural y necesaria. Porque los asaltos, los robos de teléfonos, los homicidios, el medio de transporte predilecto de los delincuentes es la motocicleta. Eso me lleva a pensar también, señores, acerca del planteamiento que hizo la señora presidenta, y acá en 13 Noticias se lo preguntamos, donde ella señalaba de que las reuniones de la fuerza élite, así le ha denominado, ¿verdad?, a estas reuniones que se están dando con los altos mandos del Ministerio de Seguridad Pública, ella le solicitó las pruebas de polígrafo para poder mantenerse la confianza que se necesita en un ámbito tan cerrado en donde se toman decisiones al más alto nivel de seguridad. E incluso la hizo extensiva más allá a que cualquier miembro de otro poder de la República que se vaya a integrar a dichas reuniones también está invitado a hacérselo. Y digo invitado, ¿verdad? No estamos hablando de que es una obligación. A pesar de que el señor ministro Gerald Campos, ¿verdad?, señaló en su momento de que esa invitación tenía que darse también a los otros poderes, porque si ellos lo hacían, ¿por qué los demás no pudieran hacer? ¿Está bien esa medida?
Alex, ¿O es extrema? No, es necesaria. O sea, es una herramienta más que se puede utilizar hoy en día. En los países desarrollados se utiliza como una herramienta para combatir el crimen. ¿Por qué? Porque está legislado. El problema en nuestro país es que no está legislado. Nadie está obligado a hacerse una prueba de poligrafía. Empecemos por ahí. No ser vinculante, entonces. No es vinculante ni en la ley penal ni en la ley laboral se establece ninguna responsabilidad de que el empleado o el empleador pueda hacer una prueba de poligrafía. Es voluntaria, primero. Segundo, ya las pruebas de poligrafía, donde participaba un psicólogo, un especialista en manejo de poligrafía, ya pasaron. Hoy en día se cuenta con análisis de voz, de estrés de voz, se cuenta con lectura del iris del ojo, que usted hace la prueba frente a una computadora y una cámara nada más, ya no interviene ninguna, ya no está ni el psicólogo o la persona que manejaba, o el especialista que manejaba el polígrafo. Y hoy en día se tienen técnicas y metodologías de saber si usted está mintiendo de forma más sencilla. Sí, ya no se necesita la persona ahí. Ya no se necesita ni que la evalúe, ni que un informe. De inmediato la misma computadora te va a hacer el análisis y te hace los parámetros y te dicen cuáles preguntas mentiste y en cuáles no. Entonces, Alex, yo sí creo que es necesario. O sea, todas estas son herramientas que se han venido desarrollando. Lo que pasa es que en nuestro país hablar de una prueba de poligrafía es algo muy diferente o que nunca lo hemos tenido en el entorno. No, esto viene desde hace más de 50 años, existe la prueba de poligrafía. Claro. Lafayette, que fue uno de los que desarrollaron este proyecto, tiene un 95% de exactitud. Y el 5% de los que logran pasar la prueba de poligrafía son, por ejemplo, los terroristas que están convencidos que ellos no están cometiendo ningún delito. Entonces, son elementos que van a servir, pero si no están legislados, Alex, es voluntario. En nuestro país es voluntario, no es obligatorio. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver en qué tenemos que ocupar a los diputados para ver cómo van al apoyo a la poligrafía con pruebas, con el Código de Trabajo o Código Penal, o ambos, que en Estados Unidos existen ambos. Y yo quiero agregarle a eso también que decía don Johan, y es el hecho de que esas herramientas no solamente tienen que estar a la mano. Ella citó a ese grupo élite, ella citó, don Gerald citó a otras personalidades. No estaría mal que todos se sometan, que todos nos sometamos. Somos también servidores, de alguna forma servidores a la seguridad desde nuestra trinchera de seguridad privada. Claro. Hay que hacerlo, pero tiene que ser constante. Tiene que ser algo que realmente se establezca bien. Y para eso, lo acaba de mencionar don Johan, tiene que haber una afinidad con las leyes, tanto laboral como penal, para que esto funcione. Decirlo por decirlo no es el mensaje, es ponerlo en práctica. El C5, ¿qué les parece, señores? Está en construcción, va a reunir a todos los cuerpos policiales del país. Una herramienta maravillosa, maravillosa. Lo vimos en Brasil. Justamente fue parte de nuestra gira el mes pasado, ir a ver un C5 enorme en Sao Paulo, en donde bajó una cantidad, los robos, los crímenes en calles. Entonces, sí funciona. Lo que uno se cuestiona aquí, Johan y César, es ¿por qué si ya se tiene claro cuáles son los mapas de calor? ¿Cuáles son las barriadas más conflictivas? Si uno tiene claro exactamente cuántas son las bandas, ¿verdad?, que operan en el país, 260 bandas, dijo doña Laura. Si sabemos que operan desde la misma cárcel, bueno, se está construyendo el Caco, está bien. Entonces, y esto no se lo pregunta Alex Méndez, además, se lo pregunta a la ciudadanía, el que anda a pie, el que tiene que ir a tomar el bus desde temprano en la mañana para poder regresar en horas de la noche a su casa. ¿Por qué si todo esto ya se tiene, si la inteligencia está, esto más bien va para arriba? Don Alex, creo que, y te lo dije, nuestro país ha dormido, que estamos en los años 70, estamos en la Suiza centroamericana, estamos en el país donde todo es pura vida. Esa es la mentalidad de la gran mayoría de los ciudadanos costarricenses. Solo los que han sido afectados por un delito, un homicidio, un asalto, un robo, situaciones críticas, cambian su percepción. Pero vamos más allá. Decía César ahora, estuvimos en Brasil hace 30 días y vimos la integración de un C5 con 150.000 cámaras interactuando solo en la ciudad de Sao Paulo, donde se integró la policía municipal, el poder judicial, se integró el ejército, se integró la seguridad privada,
porque lo que se busca es dar una respuesta en el menor tiempo posible. A ese señor que le quitaron el teléfono celular, a esa señora o al turista que le quitaron la cadena de oro o los aretes, él no se va a fijar en el uniforme, la persona que le dio la respuesta. Él nada más va a decir, me atendieron bien, me atendieron mal, hubo una respuesta inmediata, no hubo una respuesta inmediata. Desgraciadamente, todas estas cosas deberíamos de haberlas hecho hace 25 años. Sí, claro que sí. Y como criminólogo se lo digo. Como criminólogo de más de 40 años de experiencia, esto se debería haber hecho. Imagínense que hoy se articula la inteligencia artificial a las cámaras. De acuerdo. Imagínense usted lo que es un C5 con cámaras en todos los estadios, observando, analizando todas las personas que entran a un clásico de fútbol Saprissa-Alajuela. Sí, imagínense con identificación biométrica inclusive. Qué ricura para las autoridades poder hacer un operativo a la salida de ese estadio. Y ya tiene identificadas las personas que andan buscando. No tienen que ir a buscar a las 95,000 que no son. Hay que ir a buscar a las 10 o 15 que nos interesan y sabemos que ya entraron al estadio. Claro. Entonces, Alex, son cosas que siempre las hemos tenido a la mano. Son cosas que la experiencia de otros países ya no la dieron. ¿Y entonces qué pasó? Nos quedamos atrás en inversión de seguridad. Así es. Así es. Y voy a abonarle algo. Cuando Johan dice 150,000 cámaras, cualquier gobierno o empresa privada, no tengo esos recursos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, resulta que mucho de lo que estamos hablando, de esas 150,000 cámaras, en ese ejemplo que vimos de Brasil, ya estaba instalado. Lo que hicieron fue integrar a mucha empresa privada que ya tenía esas cámaras funcionando y las hicieron llegar a ese C5. Entonces, no es una gran inversión que tenga que hacer de cero. Ya está. Obviamente tiene que ser bien consensuado, bien regulado, pero cámaras que están en áreas públicas, cámaras que están en instituciones privadas o en empresas privadas, pero mirando hacia cierto sector, pues deberían de ser integradas. Y eso ayuda a alimentar ese control o ese videovigilancia, que es lo que se pretende. 12:51, caballeros. Sin lugar a dudas, el tiempo va volando. Vamos a ocupar más programas para poder darle análisis, pero no me quiero ir tampoco sin preguntarles también, ¿qué me dicen ustedes del CACO? ¿Qué me dice de la próxima visita que va a tener la señora presidenta allá a Cruzitas? Don Alex, creo que la presidenta está haciendo su esfuerzo por buscar soluciones a problemas muy antiguos de nuestra sociedad, de nuestro país. Creo que el que vaya a Cruzitas le va a dar el día a día de la problemática que viven los oficiales de seguridad que les toca enfrentar en condiciones paupérrimas la situación que se vive en Cruzitas. A ella y a los diputados o a los del Poder Judicial que también invitó, ¿verdad? Ojalá fueran todos juntos, Alex. Porque una cosa es que estemos nosotros aquí con aire acondicionado y otra es estar en sitio. Como lo dijo ella. Y entonces, desgraciadamente, solo cuando uno lo vive toma conciencia por dónde van los problemas. Sí, nadie sabe lo que tiene hasta que... Nadie. Hasta que lo pierde. O no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Así es. En cuanto a la nueva centro penitenciario, yo creo que era un elemento que nuestro país ha estado saturado. La cárcel de San Sebastián, todos los centros penales han estado saturados por más de 15, 20 años, han estado con sobrepoblación. Y por supuesto, Alex, lo más importante, la delincuencia que hoy vivimos no es la misma de hace 10 o 15 años. La violencia con que actúan, el poco valor a la vida humana. Bueno, hoy se recluta a menores, don Johan César. Sí, menores de 12, 13, 14 años, claro. Sí, correcto. Es que por eso hay que trabajar con la ley penal juvenil. Porque desde que estamos en la escuela ya tenemos niños, porque son niños, que andan con su puñal o andan con su revólver. Y ellos le dicen, si usted me quita esto, viene mi primo o viene mi tío. Y entonces hoy hay maestros que he vivido con ellos testimonios que viven amenazados. Entonces, si nosotros no saneamos la educación pública, no saneamos esa sociedad desde sus inicios, lo que estamos cosechando somos caldo de cultivo para que la delincuencia siga creciendo día con día. Entonces, en cuanto a este tema de esta cárcel, yo creo que era muy necesaria y sobre todo prepararnos para enfrentar la delincuencia que hoy vive en nuestro país. Y eso me lleva a cerrar con capacitación. Los agentes de seguridad privada hoy día tienen ya la oportunidad de ser capacitados por una institución
pero tan importante como el INAH. Y eso ha sido un logro de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, ACES, en donde hemos empujado este proyecto y ya podemos decir... Bueno, ustedes han presentado proyectos también en la corriente legislativa. Y eso es. Esos proyectos de corriente legislativa es en busca de que haya mejor capacitación, mejor dotación a este personal. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? Mire, don Alex, tengo que decirlo porque como presidente de la asociación me ha tocado vivirlo. Han pasado tres legislaciones y no hemos podido hacer la modificación a 3 artículos de la Ley de Seguridad Privada. No hemos podido hacer 3 modificaciones. Y yo creo, al igual que todo en la vida, va cambiando. Las leyes tienen que ir al día acorde a las necesidades de la sociedad. Entonces, seguimos esperando. Ojalá que estos nuevos diputados nos apoyaran a la Asociación de Empresas de Seguridad para poder tratar de buscar el bienestar de nuestros colaboradores, que son más de 40.000 oficiales de seguridad que hay en el país. Eso es a lo que iba. ¿Cuántos oficiales de seguridad privada? 40.000 oficiales de seguridad privada hay en el país. Y debidamente inscritos en Control Paz, César, tenemos... 28.000. 28.000. Debidamente inscritos. Debidamente inscritos en la plataforma. Y unos 12.000 que duplica incluso a los oficiales de seguridad pública. Mucho. Sí, claro. Y es gente que está entrenada, está capacitada, tienen armamento, tienen chalecos blindados, en fin, es gente que no crea que hoy ser oficial de seguridad era como antes, nada más siéntese ahí y cuide, no, cuide esa puerta, no. Hoy en día las exigencias de los bancos, las exigencias de los clientes nos obligan. Existen certificaciones internacionales de la calidad de seguridad privada que usted está dando en el país. Entonces eso nos obliga a profesionalizar la industria de la seguridad privada. Caballeros, ¿cómo se arregla esto entonces? ¿Qué va a pasar? Si lo que la presidenta, como han dicho ustedes, va con buen tino, pero en la realidad pareciera otra cosa. Regánenme ustedes, Alex, por favor, claro. Con el conocimiento de causa. Yo quiero concluir con una palabra. Para concluir, exactamente. Consistencia. Porque no es lo mismo querer hacerlo como lo está haciendo, que ya dijimos, va por buen camino, de acuerdo a los ejemplos que hemos visto en otros lados y que conocemos, porque tenemos años de estar en esto. Consistencia. Bueno, no ella dijo que ya la curva de aprendizaje ya había pasado, que en la anterior administración, ¿verdad? Eso ya no existía para con ella. Ok. Yo, Alex, quiero terminar haciendo un llamado a los diputados, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ya uno va de bajada, ya uno le queda un ratillo por aquí. Sí, ya uno se gastó 3/4 partes de la factura de la vida. Claro. Pero mis nietos, tengo una nieta que acaba de nacer hace mes y medio, entonces yo quisiera dejarle una Costa Rica en paz, yo quisiera dejarle una Costa Rica como la que tuvimos nosotros, que se podía caminar por Avenida Central y que usted no tenía miedo de salir a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Sí, que ya no existían los chapulines. Y entonces el llamado que yo hago, y para cerrar, es unámonos todos, juntemos fuerzas, dejémonos de orgullos, dejémonos de vanidades, dejémonos de esfuerzos individuales. Porque si hay algo que en la guerra nos ha dejado experiencias, divide y vencerás. Si vos no tenés una sociedad en armonía, que trabaje en conjunto, la delincuencia va a seguir mandando. Caballeros, agradecerles de verdad a ambos por haber estado acá en Análisis 13. Un placer. Un placer. Y las gracias a ustedes también, amigos televidentes, por habernos acompañado. Recuerde, a las 6 de la tarde, nuestra edición estelar en 13 Noticias. De momento, tenga usted muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga.